Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 4, que está integrado por Alvarado Albornoz, Valeria Berenice, Álvarez Martínez, Fernanda Yanel, Camacho Kawich, Luis Antonio, Cancheuc, Arisbet Saray, Sensul, Lilian Paola, Jau Hernández, Ali Alexander y su servidora Solano Hernández, Daisy Fabiola. Este video es de la materia de Ecología con la maestra Lucía Solís Suchil. Y venimos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 111, Leona Vicario. El objetivo de este video es dar a conocer la flora y la fauna de México y el riesgo del agotamiento del agua. Eso quiere decir que también hablaremos de las sequías en México. Vamos a tocar temas como en qué afectan las sequías en la flora y en qué afectan las sequías en la fauna, así como qué cosas podemos hacer para mejorar ese riesgo que hoy en día es muy común en los estados. Para comenzar, les hablaremos un poco más de la flora en México. La flora de México es una de las más diversas del mundo. Es el cuarto país a nivel mundial en diversidad vegetal y por su riqueza de seres vivos se considera un país megadiverso. El factor determinante en el desarrollo de esta gran diversidad de plantas en la ubicación geográfica y su diversidad de ambientes. Por otra parte, la variedad geográfica de México ofrece planicies, valles extensos, mesetas y diversas cordilleras. Tiene una gran diversidad de ecosistemas desde praderas y desiertos. Asimismo, en sus costas se encuentran herbazales, manglares y praderas submarinas. De esta explosión de diversas florísticas se presentan aquí algunas de las especies más relevantes en México. Flora nativa, también es llamada autóctona, la cual crece sin la intervención humana. Atiende al número de especies, mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de estas y la importancia relativa por número de individuos y tamaños de cada una. Flora agrícola. Estas especies crecen en lugares ya seccionados, ya que el hombre es el que las cultiva y hace que se desarrolle. Flora arvense o de la maleza. Mala hierba, hierba mala. Yuyo, planta arvense, monte o planta indeseable es cualquier planta que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos agrícolas o de jardines. La sequía es uno de los fenómenos naturales más complejos que más daña al medio ambiente, comenzando por flora y la fauna. Debido a este problema, muchas variedades de plantas se ponen en riesgo, poniendo en peligro a la tierra y las producciones agrícolas, teniendo como consecuencia la falta hasta de alimentos, ocasionando hambruna, malnutrición, enfermedades, deshidratación, pérdida de biodiversidad de las plantas y afectando también a la economía de México, entre muchas cosas más. Por eso es de vital importancia que comencemos a usar medidas como pueblo para evitar este tipo de fenómenos. Estas medidas pueden ser evitar la deforestación, adecuar el sistema de riego, racionalizar el agua, sembrar más árboles, ahorrar en energía, utilizar ahorradores de agua, evitar las fugas o pérdida de agua, entre otros. Ahora hablaremos acerca de la fauna en México. Como antes dicho, México está considerado un país megadiverso por la gran cantidad de especies de flora y fauna que habitan sus suelos. Se estima que en todo el país existen más de 200.000 especies diferentes, lo que significa casi cerca del 10% de la diversidad mundial. En lo que refiere a reptiles ocupa el primer lugar en el mundo. También está clasificado 300 especies de anfibios.
En el Mar Cortés y el Golfo de México se encuentra el 82% de mamíferos marinos en todo el mundo y el 35% de las especies de ballenas. México cuenta con diversos ecosistemas ricos en flora, aunque también es megadiverso por sus diferentes especies que habitan. A continuación, mi compañera les dará los 5 más importantes que se consideran en México. El día de hoy les voy a hablar sobre la fauna de México. Como podemos observar en las diapositivas, la primera que sale es la mariposa monarca, que mide hasta 10 centímetros y tiene alas muy llamativas de color naranja y con líneas negras y marcas blancas. La siguiente es el águila real, que al igual que las demás aves de presa, los machos son más pequeños que las hembras, aunque ambos tienen el mismo plumaje, castaño oscuro con dorado en cuello y cabeza y blanco en hombros y extremos de la cola. El siguiente es el lobo gris mexicano, que se caracteriza por su pelaje grueso, orejas grandes y rectas con puntas redondeadas, cola con abundante pelo y cabeza angosta y angulosa. La siguiente es la ballena gris, que mide más de 15 metros de largo y pesa 20 toneladas. La ballena gris se alimenta de krill y alcanza su madurez sexual a los 8 años. Y por último, el cascabel tropical. Este reptil venenoso es otro de los animales que forman parte de la fauna de México. Mide cerca de 2 metros, su cuerpo es escamado y presenta protuberancias que le aportan un aire aún más peligroso. A continuación, los dejo con mi siguiente compañera. ¿Cómo la sequía afecta a la fauna? La sequía es un fenómeno natural que afecta de diversas maneras el medio ambiente. Los animales sufren la sequía casi igual o mucho peor que la especie humana. Ellos, al igual que nosotros, dependen del agua. La falta de este vital líquido daña la salud de los animales, los ponen en peligro de muerte, puesto que las sequías degradan sus hábitats y eliminan sus suministros de alimento. En medio de la sequía, los animales no saben cómo buscar alimento o agua y comienzan a morir de manera lenta. Algunas consecuencias que tiene la sequía en los animales son la malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas con el agua, daños en el hábitat afectando la biodiversidad terrestre y acuática. Se dice que para el 2025 millones de personas experimenten escasez de agua. Ahora pasaremos a un tema muy delicado, que son las sequías en México. Cada vez afecta a un mayor número de regiones y es por esto importante hablar del tema para cambiar algunos hábitos nuestros para mejorar esto. México es una de las primeras naciones que sufrirá por falta de agua. No solo el cambio climático influirá en esta problemática, también la contaminación y la falta de infraestructura para utilizarse con eficiencia. Organismos internacionales apuntan a que la crisis de agua que enfrentará la humanidad rumbo al llamado día cero de la escasez de agua podrían intensificarse en países como México. Además de las afectaciones ocasionadas por el cambio climático, existen otros aspectos que ponen en riesgo el acceso al recurso hídrico en el país, como el desperdicio, la contaminación y la falta de políticas públicas para la protección de los mantos acuíferos nacionales. Esta situación afecta a estados como Baja California y Jalisco, cuyas comunidades han sufrido el abuso de la actividad industrial adyacente a sus principales ríos. Morelos o Sonora, impactados por la contaminación producida por la generación eléctrica y la actividad minera, o la Ciudad de México, en donde la estrategia para el control y mantenimiento del drenaje genera pérdidas importantes del agua año con año. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, el 57% de recursos que consume el país se pierde por la evaporación, pero sobre todo por infraestructura ineficiente, en mal estado u obsoleta. En cuestión del campo, que representa la principal actividad de consumo de líquido en nuestro país, la superficie irrigada es de 6.3 millones de hectáreas y aporta el 42% de la producción agrícola nacional. Riesgos o consecuencias del agotamiento del agua. La escasez de agua es un problema que puede aumentar y produce consecuencias graves como las siguientes. Enfermedades. La escasez de agua y la falta de sistemas de potabilización adecuadas obligan a recurrir a fuentes de agua contaminadas que pueden provocar enfermedades. En base a los datos de la Organización Mundial de la Salud,
Se puede afirmar que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea o el cólera. La contaminación del agua produce más de 502.000 muertes por diarrea al año. Además, la falta de agua puede producir deshidratación y generar ulteriores complicaciones. Hambre. La escasez de agua puede afectar la agricultura, la ganadería y la industria. Por lo tanto, produce mucha escasez de agua, alimento y produce mucha hambre. Desaparición de especies vegetales. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse y cuando el agua es escasa se secan y desaparecen. Conflictos. La escasez de recursos está en el origen de numerosos conflictos en el mundo y supone el desplazamiento de las personas a otros países para encontrar lugares seguros en los que vivir.